La estatua de Pizarro, el símbolo de la destrucción del Imperio Inca. El juicio contra Francisco Pizarro, el conquistador que derrumbó el Imperio Inca, ha sido analizado por destacados historiadores como Raúl Porras Barrenechea y José Carlos Mariátegui. En sus estudios examinan los actos cometidos por Pizarro, tales como la muerte de Atahualpa, el saqueo y la destrucción cultural del Imperio Inca. Estos historiadores subrayan cómo, en su esplendor, la civilización inca había alcanzado logros impresionantes en diversas áreas, y cómo la llegada de Pizarro significó el fin de una era de prosperidad para la civilización inca. El primer cargo, la muerte de Atahualpa, el último emperador inca, es el más flagrante. En 1532, Pizarro y sus hombres, con promesas de paz, lograron capturar a Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. El emperador, confiado en que las negociaciones serían pacíficas, fue apresado y mantenido prisionero. Pizarro exigió un rescate de oro y plata a cambio de su libertad, una oferta que Atahualpa cumplió al entregar una cantidad monumental de tesoros. Sin embargo, tras recibir el oro y la plata, Pizarro traicionó su palabra y condenó a muerte a Atahualpa, quien fue ejecutado bajo un juicio sin fundamentos legales ni derecho a defensa. Este acto no solo fue una ejecución injusta, sino una humillación a la dignidad de un líder y un acto injustificado. El segundo cargo que se le imputa a Pizarro es el despojo de las riquezas del Imperio Inca. El tesoro incaico, compuesto principalmente por oro y plata, era considerado sagrado por el pueblo inca. Pizarro, al capturar a Atahualpa, exigió un rescate en estos metales preciosos, los cuales fueron entregados por los seguidores del emperador. Sin embargo, lejos de cumplir su promesa de liberar a Atahualpa, Pizarro se apoderó del oro y la plata, y luego ordenó la ejecución del emperador. Este despojo no solo fue un acto de sustracción, sino un abuso a una cultura que había creado un sistema económico y social avanzado. Las riquezas del Imperio Inca fueron arrebatadas sin piedad, y el valor cultural y espiritual de esos metales fue completamente ignorado. Finalmente, el tercer cargo es la destrucción cultural y la aniquilación de una civilización milenaria. La llegada de Pizarro significó el fin de un imperio que había prosperado. Las ciudades incas fueron saqueadas, sus templos destruidos y sus conocimientos borrados. La imposición de la religión católica, la lengua española y las costumbres europeas resultó en la eliminación de las tradiciones incaicas. La civilización inca fue devastada y sus pueblos sometidos a trabajos forzados, enfermedades y muerte. El impacto de la llegada de los conquistadores fue devastador, no solo en términos materiales, sino también en la pérdida de una identidad cultural que, hasta el día de hoy, sigue siendo una herida abierta para los pueblos de América. La defensa de Pizarro, si es que se puede considerar defensa, podría argumentar que actuó en nombre de la corona española, buscando expandir el imperio y obtener riquezas para su rey, Carlos I de España. Además, podría intentar justificar sus actos bajo la idea de que los pueblos indígenas no estaban al mismo nivel que los europeos y que su intervención era parte de una misión civilizadora. Sin embargo, estos argumentos no son suficientes para justificar los actos cometidos. La muerte de Atahualpa fue una ejecución injusta premeditada, y el despojo de las riquezas del Imperio Inca no fue un acto de guerra legítima, sino un saqueo. La destrucción de una civilización completa, que había existido durante siglos, no puede ser vista como un simple choque de culturas, sino como una aniquilación cultural que sigue afectando a las comunidades hasta el día de hoy. La estatua de Francisco Pizarro, que durante décadas ha sido un símbolo polémico en el centro de Lima, ha regresado al corazón de la ciudad. Su historia está marcada por la controversia, ya que la figura de este conquistador no representa solo la fundación de Lima, sino también el inicio de un periodo de explotación para las civilizaciones prehispánicas del Perú. Pizarro fue responsable de la muerte de miles de indígenas, destruyendo sus culturas, sus templos y sus vidas. Su llegada a tierras peruanas significó el comienzo de una era de colonización, donde las riquezas de los pueblos originarios fueron saqueadas y el pueblo indígena sometido al despojo de sus tierras. En 1532, la captura y ejecución de Atahualpa, el último emperador inca, fue un acto de traición.
Pizarro, al recibir el oro y la plata como rescate, incumplió su palabra y condenó a muerte a Atahualpa. Además, el saqueo del oro y la plata de los incas no fue un simple acto de guerra, sino una humillación hacia una cultura milenaria. La estatua, que fue erigida como un homenaje a este conquistador, ha sido vista por muchos como una representación de la opresión sufrida por los pueblos indígenas. Su presencia en el centro de Lima durante tantos años fue un recordatorio constante de la injusticia histórica que aún persiste en las memorias colectivas de las comunidades originarias del país. Colocar estatuas a figuras como Pizarro no solo ignora estos sucesos, sino que perpetúa un culto al despojo. El traslado de la estatua al centro de Lima, lejos de ser un acto de conmemoración, es una provocación. Este regreso no hace más que reforzar el culto a una figura que, para muchos, representa la conquista y la imposición de una cultura extranjera sobre las tradiciones y lenguas indígenas. La reubicación de la estatua no es solo un acto de restauración de un monumento, sino una reafirmación del colonialismo simbólico que aún persiste en la sociedad peruana. En lugar de honrar a una figura responsable de la destrucción cultural, la sociedad peruana debería cuestionar la validez de rendir homenaje a personajes históricos cuya acción fue causa de tanto despojo. La estatua de Pizarro sigue erigiéndose como un monumento al sometimiento, en lugar de ser un símbolo de unidad. La verdadera conmemoración debería ser para los pueblos originarios, cuyas culturas fueron devastadas por la colonización. Francisco Pizarro es una figura histórica cuyo nombre está asociado con la violencia, el saqueo y la destrucción. Como conquistador, fue responsable de la caída del Imperio Inca, lo que resultó en la muerte de miles de indígenas y la pérdida de una civilización milenaria. Elogiar a Pizarro es, en realidad, rendir homenaje a un hombre que cometió actos de gran injusticia, como la ejecución de Atahualpa, el saqueo de las riquezas incaicas y la destrucción de su cultura. Su legado no podría ser visto como el de un héroe, sino como el de un personaje cuya llegada marcó el inicio de la colonización en América, con consecuencias significativas para los pueblos originarios. Francisco Pizarro ocupa un lugar en la historia de España como uno de los conquistadores más influyentes del siglo XVI. Su expedición al corazón del Imperio Inca marcó un punto de inflexión en la expansión del dominio español en América del Sur. En 1532, tras años de exploraciones, Pizarro capturó al emperador inca Atahualpa, un evento que definió el curso de la conquista. La figura de Atahualpa es central en la historia de Pizarro. Como último soberano del vasto imperio inca, Atahualpa representaba la resistencia y la grandeza de una civilización avanzada que había florecido durante siglos en los Andes. Sin embargo, su captura fue el inicio del colapso del imperio. En un intento por asegurar su libertad, Atahualpa ofreció a Pizarro un rescate sin precedentes: llenar una habitación con oro y 2 más con plata. Este cuarto del rescate se convirtió en un símbolo de la riqueza incaica y de la ambición de los conquistadores. A pesar de recibir el rescate, Pizarro permitió que Atahualpa fuera ejecutado en 1533, un acto que selló el destino del imperio inca y consolidó el poder español en la región. Este episodio es tanto un ejemplo del pragmatismo político de Pizarro como de la dureza que caracterizó la conquista. La muerte de Atahualpa desató el caos entre los incas, facilitando la ocupación española de sus territorios y la fundación de ciudades clave como Lima, en 1535, que se convirtió en el centro administrativo del Virreinato del Perú. Para España, la conquista liderada por Pizarro trajo enormes beneficios económicos. El oro y la plata extraídos del antiguo territorio inca enriquecieron a la corona y financiaron su expansión en Europa y otros territorios. Sin embargo, el legado de esta conquista no está exento de controversias. Mientras que Pizarro es recordado como un héroe por su valentía y determinación, también es visto como un símbolo de la explotación y destrucción de las culturas indígenas. La relación entre Pizarro y Atahualpa encapsula las tensiones de la conquista, el choque entre 2 mundos, la ambición desmedida y la tragedia de una civilización que fue despojada de su soberanía. En este contexto, Pizarro no solo representa el éxito de la expansión española, sino también las profundas contradicciones de un proceso histórico que transformó para siempre a América y Europa.
Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.